Bien, hermanos míos, que Dios les siga bendiciendo ricamente. El último sermón que dimos, no este domingo que pasó, porque el pastor John estuvo con ustedes, pero comenzamos, ustedes saben, una serie de sermones sobre la segunda venida de Cristo. Y el segundo sermón, titulado La conducta del creyente ante la inminencia de la segunda venida de Cristo. Estuvimos observando el contexto histórico de los hermanos de Tesalonicenses. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Tesalonicenses capítulo 4 para que recordemos nuestro sermón en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 18. En la primera parte de este sermón estuvimos también mirando la primera exhortación de las tres exhortaciones que el apóstol Pablo le hace a los hermanos de Tesalónica ante el tema de la segunda venida de Cristo. En primer lugar, vimos en la primera exhortación paulina sobre cómo vivir ante la inminencia de la segunda venida de Cristo, cómo el creyente debe de vivir ante esa esperanza que todos esperamos, que Cristo viene por segunda vez. El apóstol Pablo nos enseñó, como aprendimos, que debemos de vivir de modo que agrade a Dios nuestro andar. Vivamos de tal modo que agrade a Dios nuestro caminar aquí en Allentown, en Estados Unidos. En segundo lugar, vimos el deseo de Dios ante nuestra vida. Ante la segunda venida de Cristo, el deseo de Dios para con nosotros es la santificación. Observamos que es la santidad, y eso lo vimos en los versículos 1 al 2 del capítulo 4 de 1 de Tesalonicenses, donde estamos, mis queridos hermanos, allí mirando y observando esta conducta que el apóstol Pablo nos enseña cómo debemos vivir. En tercer lugar, vimos que debemos de vivir controlando nuestro cuerpo carnal hasta que venga Cristo. Delante de la segunda venida de Cristo debemos de vivir controlando nuestro cuerpo carnal de una manera santa y honrosa en espera de la segunda venida de Cristo. Todos los que creemos que Cristo viene por segunda vez, esa realidad de la venida de Cristo no solamente nos llama a la santificación, sino también a controlar nuestro cuerpo para que se mantenga en honra y en santidad hasta la segunda venida de Cristo. También vimos en cuarto lugar que debemos de vivir en un amor práctico, con iniciativa, un amor practicándolo con los creyentes los unos con los otros. Y en cuarto lugar vimos que ante la segunda venida de Cristo debemos de vivir tranquilos en una sociedad difícil. ¿Cómo debemos vivir los creyentes ante la venida de Cristo? Como los tiempos serán difíciles, esa es la profecía. Los tiempos difíciles, como Pablo se lo enseñó a Timoteo, vendrán tiempos difíciles. Estos tiempos, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Tranquilo. Y el apóstol Pablo nos enseñó que para vivir en este tiempo difícil tranquilo es necesario ocuparnos de nuestras responsabilidades, trabajar con nuestras propias manos y para ser respetado en todo lugar donde estemos viviendo. La segunda exhortación de la 3, entonces vamos a abordar nuestro tema en el día de hoy, esperando que Dios nos bendiga a través de su palabra leída. Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y ahora vamos a seguir desde el verso 13 en adelante. Padre, oramos en el nombre de Cristo en el día de hoy. Pedimos tu bendición. Aquel que va a hacer uso de tu santa y bendita palabra es un hombre que todavía tiene resto del viejo hombre, por lo cual esta confesión señala que necesita de la protección y la guía del Espíritu Santo para hacer uso de tu santa palabra y para predicar tu verdad. Es necesario que tu Santo Espíritu tome el control de tu mensajero para que predique únicamente tu palabra,
y para que la palabra fielmente predicada llegue a los corazones, donde el Espíritu Santo nos hablará a todos, llenará nuestras vidas, nos va a consolar, nos va a edificar. Y si alguna persona aquí hoy todavía no te ha conocido, rogamos que la obra del Espíritu Santo con la palabra le dé la fe para creer en Cristo para salvación. Padre, háblanos en el nombre de Cristo. Amén y amén. La segunda exhortación que el apóstol Pablo nos va a hacer ante la segunda venida de Cristo es exhortación paulina para mantener la fe y la esperanza ante la segunda venida de Cristo. Esta segunda exhortación entonces nos va a enseñar el apóstol Pablo cómo usted y yo debemos de mantener dos cosas que fácilmente en estos tiempos difíciles de tribulación y angustia podemos perder. La fe puede decaer y la esperanza puede desvanecerse. Tiempos difíciles que Satanás lo utiliza para futigar a la creyente, a la iglesia, para que no pongamos nuestra vista en el autor y consumador de la fe. De la única manera que el creyente va a poder triunfar en los tiempos difíciles, como así le está enseñando el apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, que vivieron en tiempos difíciles de tribulación y angustia, es manteniendo nuestra fe. Ningún creyente podrá superar los tiempos difíciles que no sea por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. El creyente que enfrente los últimos tiempos con el pecho, y perdonen la palabra, se va a tropezar y duro. Porque este mundo es difícil. Está estructurado de tal manera que los deseos del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, está estructurado por Satanás para sacudir el corazón de todas las personas que viven en este mundo. Y nosotros estamos en este mundo. Por eso tenemos que poner nuestra vista en el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo ahora, a esta iglesia que estaba pasando por múltiples tribulación y angustia, como aprendimos en el primer mensaje, donde hermanos estaban siendo arrestados injustamente. Después en la cárcel los sacaban y muchos de ellos los llevaban al Coliseo para morir bajo los brazos y bajo las armaduras de estos gladiadores, luchadores en la arena. Y estos indefensos cristianos, cuando se enfrentaban a estos gladiadores, en minutos quedaban muertos. Y la multitud gozaba y reía y aplaudía al ver a este gran gladiador romano matando a los cristianos. Los cristianos no tenían ningún tipo de defensa, ni derecho, ni justicia en este mundo. Le quitaban sus bienes y cuando iban a los soldados a protestar, los mismos soldados se burlaban de ellos y muchas veces los arrestaban. Todos los males de la sociedad romana lo acusaban a los cristianos como causante de los mismos. Hermanos y hermanas morían todos los días. Ante esta situación, muchos hermanos de Tesalónica podían enfriarse en su fe. Podían estar preguntando, ¿dónde está, oh tú, oh Dios? ¿Por qué nos pasa esto? El apóstol Pablo entonces expresamente le escribe en este capítulo a los hermanos de Tesalónica para que aprendan a mantener su fe y su esperanza en medio de la prueba. Mantener la fe y la esperanza en medio de los tiempos difíciles. Nosotros gozamos un ambiente social y político diferente a los hermanos de Tesalónica. Ellos morían bajo la espada del soldado enemigo y la persecución judía. Nosotros no tenemos ni persecución judía ni espada del ejército norteamericano. Pero hay un gran ejército que se ha adueñado de este sistema sociopolítico que está socavando, está persiguiendo, atribulando a la iglesia de una manera sutil. Y muchos hermanos y hermanas, ante estas pruebas difíciles y ante esta tribulación y angustia que este sistema está acosando a la iglesia,
se debilitan en su fe y caen en el enredo y las artimañas de Satanás. Nos parece bien a nosotros oír lo que el apóstol Pablo va a aconsejar, porque también nos toca a nosotros. ¿Cuántos hermanos y hermanas hoy no están aquí hoy? Y quizá en sus lugares donde están trabajando, hoy domingo, día del Señor, día de resurrección, me imagino yo cómo su corazón está todos los domingos sangrando, llorando por dentro, deseando que Dios le libre para estar con nosotros adorando y alabando a Dios. Pero lamentablemente, ante la crisis económica, ante los biles todos los días que pagar y ante un sueldo que te están ofreciendo si trabajas los domingos, su fe es probada y se debilitan y caen. Eso es peor que una espada. ¿Cuántos hermanos y hermanas hoy están arrastrándose en el mundo bajo el pecado y la corrupción? Solamente porque fueron tentados y no tuvieron la fe suficiente y la esperanza de que Dios puede proveerle sin tener que cambiar su fe por un plato de lentejas. Hermanos míos, bien nos parece a nosotros atender las cosas que el apóstol Pablo nos va a decir y nos va a exhortar. Exhortación paulina para mantener nuestra fe y esperanza ante la segunda venida de Cristo. En primer lugar, el apóstol Pablo va a exhortar a la iglesia de Tesalónica y a nosotros que nuestra fe sobre aquellos hermanos que han muerto en Cristo. La primera exhortación es cómo debemos nosotros visualizar, qué debemos nosotros de creer sobre los hermanos que han muerto bajo la espada romana. Miren el verso 13 y el verso 14, lo que dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco, hermanos, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Cuántos hermanos morían a cada momento en Tesalónica? ¿Cuántos creyentes y la manera como morían? Unos en la arena del Coliseo romano, rodeado de una multitud que celebraba la muerte de los creyentes. Pero otros morían, niños y jóvenes, al frente de sus padres, porque lo llevaban bajo instigación de los judíos para que negaran a Cristo. Y ellos en su fe en Jesús se mantenían confesando: Jesús es mi Señor. Y degollaban a sus hijos al frente de ellos. Una tortura más grande no podía hacerse a un pueblo. ¿Cuántos creyentes morían a cada momento? Muchos se preguntaban: ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestro Salvador? O muchos se preguntaban: ¿qué va a suceder con estos creyentes que han muerto? ¿Qué ha sucedido con mi familia que ha muerto bajo la espada enemiga? El apóstol Pablo dice: no queremos, hermanos, que ignoren esto. No queremos aquellos que han familiares de ustedes que han muerto. No quiero que ignoren acerca de los que duermen, acerca de los que han muerto. Y miren cómo el apóstol Pablo le llaman a los muertos en Cristo: duermen. ¿Sabe por qué le dicen duermen? Porque un día van a resucitar. Todos los que mueren en Cristo no mueren eternamente. Palabra de Jesús. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, ¿tú crees que el que cree en mí vivirá? El que cree en Cristo no muere eternamente. Por eso el apóstol Pablo, de una manera teológica, utiliza bien la palabra y en vez de decir muerto, dicen duermen. Están durmiendo.
Esto trae esperanza. Esto trae fundamento a la fe de los creyentes. Porque ahora cada creyente al oír y leer esta carta dice, ah, pues mi papá no ha muerto, mi hermano no ha muerto, mi hijo no ha muerto. Lo que pasa es que está durmiendo. ¿Qué es lo que duerme? ¿Su alma? No. Sabemos por la palabra que todo aquel que muere, su alma va a la misma presencia de Cristo. En palabra del apóstol Pablo, estoy en aprieto, no sé qué hacer, porque quedarme con usted y servir al Señor me gusta, estoy gozoso, pero si parto y estoy delante de Cristo es mucho mejor. Hermanos, para mí el vivir es Cristo, dice Pablo, y el morir es ganancia. Todas las almas de los santos, una vez que abandonan el cuerpo, su alma va a la presencia del Señor. Pero su cuerpo se queda aquí abajo. A ese cuerpo que el muerto ha dejado, le dice, duerme. Eso trae esperanza. Eso trae fe. Amén. Para que no entristezcáis, dice Pablo. Escuchen, no ignoren esto. Si ustedes ignoran el futuro de los creyentes, se van a entristecer como los impíos. Pero si visualizan claramente que el creyente no muere, entonces eso le va a traer tranquilidad. No es que no van a llorar. El creyente llora. Jesús lloró. Pero a los creyentes no le ponen ajo ni cebolla, ni alcohol, ni zapato viejo en la nariz, tampoco nada de eso. Los creyentes no son como los impíos. No, eso es eso. Es gritería, no. Eso es gritería, no. Lloramos, pero con esperanza. Lloramos con una esperanza y una fe de que duermen. Eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero exhortarle su fe para que crean que le va a suceder a los que han muerto en Cristo. Porque ellos no tienen esperanza. Y cuando usted ve a un vecino, a un amigo, a un familiar llorando desesperadamente, es verdad. Así es que deben llorar, porque no tienen esperanza. Pero todo aquel que conoce a Cristo y muere en Cristo, todos los que somos cristianos, tenemos que llorarle, pero con esperanza. Amén. Por eso es que es muy difícil que usted vea a un creyente todavía llorando a un hijo que murió hace 5 años, 6, 7 y 8 años. Mentira del diablo. Un verdadero creyente que tiene esa doctrina en su corazón y sabe lo que ha sucedido con ese hermano en Cristo que ha muerto, eso le asegura la fe. Lloro porque se está desprendiendo de mí un amigo, un familiar, un padre, una madre, un hijo. Pero tengo la esperanza que algún día le veré. Tengo la fe suficiente, como dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Gloria a Dios. Amén. Habrá resurrección. Mi papá murió, mi hermano también, mi abuelo también. Esos 3 que yo conozco murieron en Cristo. Yo tengo la esperanza que cuando Cristo venga, Cristo traerá a mi abuelo Aquileo, a mi papá Arítide y a mi hermano Roberto. Su alma. Pero el cuerpo está ahí, en la tumba. Pero Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Santo es el Señor. Hermano, mi hermana, agárrese de este. Por eso es que los creyentes siempre debemos de procurar que nuestros amigos y familiares conozcan a Cristo. Para tener la esperanza y la seguridad.
Cuán difícil es, mis hermanos, asegurarle la salvación a una persona que algún día estuvo con nosotros, se fue al mundo, vive en pecado y muere. Usted ve lo difícil que es decir, ¿y qué pasó con esa persona? Por eso, mis hermanos, hay que estar firme. Por eso, mi hermano, hay que seguir hasta el final. Por eso tenemos que orar a Dios y tenemos que mantenernos en su gracia. Porque cuán difícil después les será a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos decir de mí, ¿qué ha pasado con ese hermano? No estoy poniendo en duda la salvación de nadie porque la salvación la da Dios. Pero cuán difícil es calificar eso. Por eso dice la Biblia en el autor de los Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino que tenemos fe para preservación del alma. Lo que estoy hablando de lo difícil en cuanto a los muertos y en cuanto a la esperanza y creer de la vida de cada uno de ellos. Hágale un favor a la iglesia, hágale un favor a su familia, manténgase en la fe en Cristo. La segunda exhortación, en esa exhortación también el apóstol Pablo le exhorta conforme a lo que Jesucristo nos enseñó. Ahora el apóstol Pablo le va a decir, recuerden lo que Cristo nos enseñó, lo que Jesucristo enseñó. ¿Qué Jesucristo enseñó que le puede traer fe y esperanza a los creyentes de Tesalónica? En primer lugar, los que vivimos no disfrutaremos la gloria de su segunda venida primero que lo de los muertos. Verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Jesucristo, que nosotros que vivimos, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué va a suceder con el cuerpo de mi abuelo, de mi papá, de mi hermano, de los que han muerto en Cristo? Nosotros no nos vamos a ir primero que ellos. Dice el apóstol Pablo, no, recuerden esto, ese cuerpo no se quedará en la tumba, ese cuerpo no se quedará donde cayó muerto. ¿Cuántos hermanos desaparecieron en el tiempo de Tesalónica porque su cuerpo lo tiraban en la hoguera o si no lo tiraban al río y no aparecía jamás? Donde quiera que cayó ese muerto, allí se levantará su cuerpo. Y no vamos a dejarlo atrás. No vamos a irnos a la gloria antes que ellos. Eso trae esperanza. Eso alimenta nuestra fe a seguir adelante. También aprendemos en palabra del Señor que el Señor cuando venga traerá los espíritus con Él que dan voces de autoridad, voces de anuncio público y sonido de trompeta. ¿Qué son estos espíritus? Aparte de los muertos que vendrán con Cristo, el verso 14 es lo que dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así bien traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Pero también oigan lo que dice el verso 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que no precederemos a los que durmieron hasta la venida de Cristo. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, miren los espíritus que vendrán con el Señor, con voz de arcángel, esos son otros espíritus, y con trompeta de Dios, y estos espíritus son los ángeles. Cuando Cristo venga, vendrá en esa procesión angelical, rodeado de los ángeles, rodeado de voces de mando, con voces de arcángeles, con voces de trompeta. Será gloriosa su venida y vendrán los muertos en Cristo con el Señor. Su cuerpo está aquí abajo, pero esa procesión del cielo, ese descanso donde están ellos ahora, cuando Cristo venga, el Señor no lo va a dejar allá. Es decir, vengan conmigo para abajo. Y vendrán con ellos. Estará rodeado de ángeles. ¿Y cuáles son los ángeles que van a rodear la venida de Cristo? Voz de mando. Esas son unas palabras
una palabra romana que solamente se utilizaba para el ejército y solamente se utilizaba para aquellos ejércitos, los soldados que tenían una autoridad. Quiere decir, voz de mando son jefes. Vendrán con el Señor los ángeles de alto mando. Esa cuadrilla angelical vendrá con el Señor, con mando. Qué poderosa será la segunda venida de Cristo. Los burlones, cuando hablan de la segunda venida de Cristo, mencionan palabras como esta. Si al Señor lo mataron cuando vino y entró a Jerusalén con espada y palo, cuando venga ahora lo mataremos con bombas atómicas. Preparen las bombas atómicas. Digo, estoy respondiendo a esa burla porque no va a ser así, mentira del diablo. Cuando venga Cristo no le va a dar tiempo ni a agilizar la bomba atómica. En un abrir y cerrar de ojo, cuando menos lo espere, al sonar la trompeta, ahí vendrá el Señor. Y todos se van a escandalizar, todos serán sorprendidos, se van a lamentar al ver la realidad que Cristo vuelve por segunda vez. Oh, hermanos, hermanas, no dude usted nunca acerca de la segunda venida de Cristo. Cristo viene otra vez. Y los mundanos están recostándose y durmiendo, creyendo que no será así. Por eso será una sorpresa. Pero la iglesia no puede estar sorprendida. No somos de los que dormimos, sino de los que estamos despiertos en espera del Señor. Voz de mando, pero también voz de arcángel. Todos los arcángeles tenían un mandato expreso divino para dar los anuncios más importantes en esta tierra. El anuncio del nacimiento de Cristo. Todos esos anuncios importantes en la tierra, quien lo trajo fueron los arcángeles. Poderosos en mantener los anuncios más importantes. El anuncio más grande que impactará el mundo será cuando esa trompeta de mando suene y alcance este gran júbilo de ángeles sonando y hablando. Ha llegado el día, viene el Señor. Un anuncio que traerá alegría a la iglesia, un anuncio que traerá lamento a todo aquel que no ha conocido a Cristo. Voz de mando, voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dice Mateo, porque se tocará la trompeta. Dice Pablo y Pedro, se tocará la trompeta. ¿Sabe por qué se va a tocar la trompeta? Porque esa trompeta cuando suene va a despertar a los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto en Cristo. Esos cuerpos que están durmiendo, al tocar la trompeta de una manera milagrosa, van a resucitar. Alabado sea el Señor. Y cuando toque esa trompeta, no solamente despertará a los muertos, sino también que anunciará al mundo entero. Todo el mundo de Europa, Asia, África y América tendrá que mirar hacia arriba. Dice Apocalipsis, todo ojo le verá. Lo van a ver. Antes se burlaban la gente, ¿cómo será eso? Que de todos los continentes van a ver al Señor. Si de un continente a otro hay unas cuantas horas para poder estar uno al mismo momento. Bueno, gracias le damos a Dios que ya esa teoría se cayó. Porque el internet nos ha dicho que usted puede estar donde quiera y puede estar mirando ahora mismo este mensaje que yo estoy dando por YouTube. Eso es así. No importa el tiempo, no importa el lugar, todo ojo le verá. Por eso se tocará la trompeta, para despertar a todo el mundo, para que miren
hacia arriba. ¿De dónde vienes esa trompeta? ¿Por qué? ¿Quién está sonando esa trompeta que truena de tal manera que no solamente lo oigo en mi oído, si mi corazón tiembla? Algo está sucediendo. Muchos saldrán de la casa, del trabajo, de la escuela, de la universidad. Todo el mundo estará mirando, porque dice el Pablo, descenderá del cielo. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Hermano, estas palabras impactaron al corazón de los hermanos de Tesalónica. Cada familia que vio a un familiar morir, ahora está gozoso y dice, wow, cuando Cristo venga, el cuerpo de mi papá resucitará. Su alma vendrá con el Señor y ahí en las nubes se encontrarán. Será la gran fiesta del Cordero. Alabado sea el Señor. También el apóstol Pablo en la exhortación nos dice que juntos los que resucitaron y los que estemos vivos en ese momento, juntos seremos arrebatados para encontrar al Señor en el aire. El verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Santo es Dios. ¿Sabe cómo termina el libro del Apocalipsis? La iglesia y el Espíritu dicen, sí, ven, Señor Jesús. Oh, mi hermano, yo no quiero que Cristo venga, como dicen muchos irresponsables, y ya aprendimos el domingo que para ser felices en este tiempo difícil tenemos que ser responsables. Hay muchos cristianos irresponsables que les gusta la venida de Cristo para no pagar su bile. Cuando tienen que ir ante un juez o cuando tienen que ir a enfrentar su situación y su responsabilidad, ay, Señor, ven, ¿por qué tú no vienes ahora? Oye, pidiendo que el Señor venga, pero no es por el deseo de que Cristo venga y le salve, sino con el deseo que lo libre de no pagar sus deudas. No, eso no es cristianismo. El gran deseo que Cristo venga por segunda vez es para ya estar siempre con Él. Para que esta salvación tan grande recibida se complete, donde estaremos con el Señor. Tanto los que resuciten como nosotros seremos arrebatados en unas nubes y nos vamos a encontrar en el aire con el Señor. Ese encuentro de Cristo que viene y nosotros que subimos nos encontramos en el aire. Yo creo que ahí está lo que Apocalipsis llama la gran bodas del Cordero. Será el gran encuentro, un encuentro glorioso cuando le veamos cara a cara al Señor y todo le vamos a glorificar y a honrar en el aire. Hoy este mundo va a lamentarlo y todo lo que no sean salvos lo van a lamentar en un rugir y despidiente. El lamento más grande es la oportunidad que tuviste de arrepentirte, la oportunidad que tuviste de venir a Cristo y ser salvo, la oportunidad que Dios te ha dado para escuchar mensajes como este, para que venga Cristo arrepentido y sea salvo. Pero está tan atado en este mundo, está tan atado a esta carne, está tan atado a la corrupción, que no te deja ver la realidad de la segunda venida de Cristo. Quiera Dios que la gracia soberana de Dios, que su gracia impacte tu corazón y su palabra te dé la fe para que la ponga en Cristo y seas salvo en estos momentos. Por último, la tercera exhortación que Pablo les da es la exhortación paulina para mantenernos firmes hasta la segunda venida de Cristo. Para mantenernos firmes
hasta la segunda venida de Cristo, el apóstol Pablo exhortó a los hermanos de Tesalonicenses de esta manera. Miren el verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros. ¿Cómo tú y yo podemos mantenernos hasta la segunda venida de Cristo? Tenemos muchos medios, gracias al Señor. Tenemos el medio de la palabra, leer la palabra, estudiarla, escudriñarla, nuestro devocional, la palabra nos santifica, nos guía, nos aparta del mal, gloria a Dios. También tenemos la oración, un medio de gracia, nos comunicamos con Dios, le pedimos, buscamos su rostro. También tenemos, aparte, los sacramentos, tenemos la cena del Señor, tenemos el bautismo. Todas estas son medios de gracia. La predicación de la palabra, cada vez que usted va y escucha la predicación de la palabra, esos son medios que le dan la fe, le alimenten su fe para mantenerse hasta que Cristo venga. Pero ahora Pablo quiere traernos un medio práctico que tú y yo podemos utilizar, usar, hacer para mantenernos hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sabe cuál es? Alentarnos los unos a los otros. Lo que menos practicamos, y más en este tiempo, y más los creyentes que hemos abandonado nuestros países, de Centroamérica, de Puerto Rico, de República Dominicana, de Haití, todos los hermanos que hemos dejado nuestros países y hemos llegado aquí, esto se rompe. Alentaos los unos a los otros. Porque este es un sistema del anticristo que rompe el compartir, el interactuar, el ayudarnos, el socorrernos. Y de que llegamos a este país nos enseña a abandonarnos unos a los otros. Vivimos como Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Este sistema es un sistema malo y difícil, donde hay un Dios que le seguimos y el que no lo sigue no puede vivir en este sistema. Se llama el Dios dólar. Y ese Dios dólar llena nuestro tiempo. Tenemos que salir tras el Dios dólar demasiado temprano. Y cuando llegamos agotados, no tenemos tiempo para nada. Por lo cual abandonamos esta praxis de alentarnos, buscarnos, aconsejarnos, ayudarnos, motivarnos. No tenemos tiempo para ayudar a aquellos que están enfermos, aquellos que están debilitados en la fe, aquellos que no vienen hace unos cuantos domingos. Solamente pensamos en ello, pero no nos atrevemos a tomar el teléfono aunque sea y llamarlo. No nos atrevemos de prender nuestro carro, nuestro auto e irlo a visitar. ¿Y sabe por qué muchos creyentes hoy no están con nosotros? Lo más probable que lo que le falta es el aliento de un hermano. Lo único que le falta es que tú vayas. Y esta iglesia ha sido enseñada por su pastor a que no esperen que haya un pastor orquesta en esta iglesia. Y gracias a Dios que así no es. Tenemos muchos hermanos y hermanas, en primer lugar, que trabajan y hacen su labor. Tenemos que seguir, hermanos, pero ahora vamos a extenderla a aquellos hermanos que quizá están debilitándose en la fe por muchísimas razones. Y aún nosotros mismos tenemos aquel que está firme, mire que no caiga. Por lo cual aquellos que quizá creemos que porque estamos aquí y apoyando en todas las actividades y quizá nos creemos más fuertes que ellos, mentira del diablo. Es que nos necesitamos todos. Tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti. Yo necesito tu oración, yo necesito tu amor, yo necesito tu compañía. Yo necesito tu llamada telefónica. Dice Pablo, aliéntense los unos a los otros.
Y por último, en esta exhortación le dice, alentaos los unos a otros con estas palabras. Amén. Con estas palabras, limita la coinonía, limita la visita, limita la conversación, limita el interactuar. ¿Cómo lo limita? Con estas palabras. ¿Sabe lo que quiere decir? Que cuando tú vengas a mí, no me venga a hablar de chelcha. No me venga a hablar de que, mi hermano, ¿cómo tú estás? ¿Y qué? Blue, viejo, bien. ¿Y qué? ¿Cómo te va? Oye, vi que el carro tiene una goma nueva. Vaya, qué bien. Fuiste donde Juan y la pusiste. Bien, qué bueno, qué bueno. Déjate de ese chelcha. No me venga a alentar con eso. Que eso no me alienta. Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y las palabras son palabras que tienen que ver con la fe, tienen que ver con la esperanza. Estas palabras, la resurrección de Cristo. Esta palabra, la venida de Cristo. Esta palabra, los muertos resucitarán. Esta palabra, seremos arrebatados. Esta palabra, el Señor viene pronto. Lo que nos quiere decir es que cuando estemos interactuando, que nuestra palabra sea sazonada con sal, exhortándonos los unos a los otros con salmo, cántico. Gloria a Dios. Amén. Así que no me traiga chisme, ni cuento de los hermanos. En Santo Domingo hay una serie de periodistas que ahora le llaman bocinas. Hay cristianos bocina también. Bocina. Aquellos son del gobierno, perdón. Y estos son del diablo. Bocina del diablo. Cuando abren la boca todo es malo. Todo es negativo. No. Yo quiero que tú me alientes con palabras espirituales. Con palabra de amor. Con palabra que me fortalezca mi fe. Estoy débil, estoy necesitado. Usted no puede llegar a donde un hermano sin orar. Y cuando salga, ore. Usted no puede llegar a donde un hermano y pasar la tarde entera, que si que lo clavalían, que si esto, que si lo Jordan, que si quién ganó, que esto, que disparate. No quiere decir que no hablemos esa cosa, pero hermano, no me traiga una hora que usted vino de mí a estarme hablando. Aliéntame. Necesito que mi hermano, mi hermana me alienten, porque eso es lo que me va a mantener hasta la segunda venida de Cristo. Que Dios bendiga esta iglesia. Que estas dos exhortaciones lleguen a nuestro corazón. Y si alguna persona en medio de nosotros todavía no está preparada, no está seguro que si Cristo viene hoy o mañana, tú estás preparado, tú eres uno de los elegidos que te irá con el Señor. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. ¿Estás seguro? ¿Sabes cómo tú puedes estar seguro? Si viene a Cristo hoy arrepentido. Si hoy tú le dices, Señor Jesús, salva mi alma. Creo en ti. Todo aquel que confesare que Jesús es el Señor, será salvo. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy tú puedes asegurar tu futuro. Hoy tú puedes asegurar la vida eterna. Puedes asegurar que si Cristo viene, te irás con Él. Si hoy arrepentido cree en Cristo, hoy vamos a orar. Señor amado, gracias te damos por la oportunidad que nos ha dado
de predicar tu santa palabra, esperando y confiando de que el Espíritu Santo le va a dar vida a tu palabra como siempre y la va a llevar a los corazones que la han escuchado. Reprendemos al enemigo que quiere robar la palabra predicada o ahogarla. Oramos, Señor, por cualquier persona que en estos momentos, al escuchar tu palabra, está haciendo decisiones en su corazón de creer, arrepentido, creer en Cristo. Cualquier persona que acepta a Jesús como su Señor y Salvador por la fe es salvo. Yo pido y oro por esa alma que hoy te pide salvación, por esa alma que quiere poner un seguro de vida a su alma, por esa persona que quiere hoy pactar con Dios su vida eterna, la seguridad de vida. Yo oro por esa persona que está haciendo esta decisión, Padre, para que en tu gracia, tú, sabiendo su corazón, tú cumpla lo que ha prometido, que todo aquel que cree en ti tiene vida eterna. También te pido por esta tu iglesia, que al escuchar tu palabra ha sido exhortada a vivir en santidad, a tener la esperanza de la resurrección, de la segunda venida de Cristo, y está preparada a utilizar estas palabras para alentarnos los unos a los otros. Gracias, Padre. Aviva tu iglesia, afirma tu iglesia y ayúdanos a vivir en santidad para la gloria y honra tuya. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.